Bueno, siguiendo con los ejercicios, dice el 57, primero, cuando Antonio batea una pelota de béisbol, esta se proyecta verticalmente hacia arriba a una velocidad de 40 metros sobre segundo. Determina, y luego, nos dice, considera positiva la dirección del movimiento hacia arriba. Entonces, en la pregunta 57, basándonos en el párrafo anterior, dice, determina el tiempo que tarda en alcanzar su altura máxima. Es decir, está preguntando el tiempo en subir. Entonces sabemos que en tiro vertical, ya que esto es tiro vertical, el tiempo en subir se calcula como menos velocidad inicial dividido entre la gravedad. Entonces esto va a ser menos, y la velocidad inicial, que son 40 metros sobre segundo, y lo dividimos entre la aceleración de la gravedad, que es menos 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, si hacemos la división, aquí como tenemos menos entre menos, se haría positivo el resultado, y esto sería 40 entre 9.81 y el resultado sería 4.07, que redondeado sería 4.1 segundos, sería el tiempo en alcanzar su altura máxima o tiempo en subir. Ahora, basándonos en el mismo ejercicio, en el mismo enunciado, la 58 nos pide: calcula la altura máxima que alcanza la pelota sobre su punto de proyección inicial. Entonces sabemos que la fórmula de altura máxima va a ser igual a menos velocidad inicial al cuadrado dividido sobre 2 veces la gravedad. Sustituimos aquí los valores, es decir, menos, y la velocidad inicial, que era 40 metros sobre segundo, elevados al cuadrado, y lo dividimos sobre 2 por menos 9.81 metros sobre segundo cuadrado. De nuevo, como tenemos un menos arriba y un menos abajo, se hace positivo todo el resultado. Entonces arriba son 40 al cuadrado, y 40 al cuadrado son 1600 entre 2 por 9.81, y el resultado sería 81.54. Nos vamos a la respuesta más cercana, que sería 82 metros. Es decir, la respuesta correcta es el inciso C. Y luego, con esos temas todavía de tiro vertical, dice: utilice la siguiente imagen para responder las preguntas que se van a poner a continuación. Entonces podemos ver aquí en la imagen que se lanza hacia arriba una pelota, un objeto, y luego pasa por un punto B y regresa a un punto C. Se supone que es tiro vertical, pero para que se vean las trayectorias, la trayectoria se está poniendo de esta forma. Dice aquí, la pregunta 59, se arroja una pelota hacia arriba de forma recta desde el punto A, alcanzar una altura máxima en el punto B y vuelve a caer en el punto C. ¿Cuál de los siguientes enunciados es verdadero acerca de la dirección de la velocidad y aceleración de la pelota entre A y B? Entonces aquí tenemos la trayectoria de A, llega a B, donde es la altura máxima, y luego de B regresa al punto C, y nos pregunta cómo serían el vector velocidad y el vector aceleración entre el punto A y B, que sería esto que estoy seleccionando. Entonces recuerden que como va de A a B, la velocidad apunta hacia arriba, pero en todo momento la aceleración de la gravedad apunta hacia abajo. Así que la respuesta correcta es el que tenga un vector velocidad hacia arriba y un vector aceleración hacia abajo. Entonces, velocidad hacia arriba, aceleración hacia abajo, tiene que ser la respuesta del inciso B. Esa sería la respuesta correcta. Ahora la pregunta 60 es con la misma imagen, con la misma situación. Dice: se arroja una pelota hacia arriba de forma recta desde el punto A hasta alcanzar una altura máxima en el punto B y vuelve a caer en el punto C. Es lo mismo anterior. Dice: ¿cuál de los siguientes enunciados es verdadero acerca de la dirección de la velocidad y aceleración ahora entre los puntos B y C?
Entonces ahora entre B y C la pelota ya va de regreso, es decir, la velocidad apunta hacia abajo y de igual manera la aceleración de la gravedad apunta hacia abajo. Por lo tanto, tanto el vector velocidad como la aceleración apuntan hacia abajo y la respuesta correcta sería el inciso D, donde los dos vectores apuntan hacia la dirección hacia abajo. La 61 es con la misma imagen, dice se arroja una pelota hacia arriba de forma recta desde el punto A, alcanza una altura máxima en el punto B y vuelve a caer en el punto C. ¿Cuál de los siguientes enunciados es verdadero acerca de la velocidad y aceleración de la pelota en el punto más alto? O sea, ahora en el punto más alto, donde tenemos la altura máxima, entonces recordemos que en la altura máxima la velocidad vale 0 y la aceleración, que es la aceleración de la gravedad, pues es 9.81 dirigido hacia abajo. Dice aquí su velocidad y aceleración son igual a 0, no puede ser esa. Su velocidad aumenta y la constante es diferente de 0 y la aceleración es 0, no puede ser esa, no puede ser que la aceleración sea 0. Igual a C, no puede ser 0. La D dice su velocidad es 0, la aceleración aumenta. Bueno, realmente no puede aumentar ni disminuir porque la aceleración es constante, así que hay un error en todas las preguntas. Lo correcto sería decir la velocidad es 0, su aceleración es constante y dirigida hacia abajo. Así que pues no es ninguna de las respuestas que nos están dando. Agregaríamos un inciso que diga su velocidad es 0, su aceleración es constante y es dirigida hacia abajo, por ejemplo, por decir algo. La 62 dice una pelota, un disco de hockey y una pelota de tenis caen en ausencia de resistencia del aire. ¿Cuál de los siguientes enunciados es verdadero acerca de su aceleración? Entonces, como no hay resistencia del aire, pues tienen que caer los tres al mismo tiempo. Así que la respuesta sería el inciso D, todos caen con la misma aceleración constante. La pregunta 63 dice un objeto deja de estar en reposo y cae en ausencia de resistencia del aire. ¿Cuál de los siguientes enunciados es verdadero acerca de su movimiento? Su aceleración es igual a 0, no puede ser. Su aceleración constante sí puede ser. Su velocidad constante no. Su aceleración está aumentando no. Y su velocidad está disminuyendo tampoco. Así que la respuesta correcta es el inciso B, su aceleración es constante. La 64 dice ¿qué significa que un objeto tenga una velocidad negativa? Entonces, de todas las posibles respuestas, la respuesta correcta es el inciso A, que va en dirección opuesta a la considerada positiva. O sea, el signo negativo nos está diciendo cuál es su dirección y en este caso pues sería en sentido contrario a la positiva. La 65 dice ¿cuál de los siguientes cuerpos tiene una energía cinética más grande? Hay que recordar que energía cinética es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, así que se sustituyen todos estos valores de cada uno de los incisos en la fórmula y encontrar cuál tendría un valor más grande. Entonces, por ejemplo, si tomo el inciso C, me dice que la masa es 2 veces m, así que sustituyo 2 veces m, y la velocidad 3 veces v, así que sería 3 veces v al cuadrado, y esto me quedaría 1/2 por 2m por 9b cuadrado, es decir, 1/2 por 18 mb cuadrado. O sea, sería 18 veces mayor la energía cinética. Pero si tomamos el inciso D, en el inciso D tenemos que, si sustituimos, esto sería 1/2 por la masa por la 4 veces la velocidad al cuadrado. Bueno, aquí nos daría más pequeño, nos daría
16, es decir, 1 medio por 16 mb cuadrado. Por lo tanto, supongo que la respuesta correcta tendría que ser el inciso C. Aunque, bueno, deberíamos de terminar de probar cada uno de estos valores. O el inciso A, 3m, la masa 3m, la velocidad 3b, 3 por 3, 9 por 3, 27. Podría ser el inciso A. Ahora la 66 dice, la presión en un fluido se reduce al aumentar la velocidad del fluido y viceversa. ¿De qué se trata? Este sería el principio de Bernoulli, que me dice que cuando un líquido se mueve en una tubería, al aumentar la velocidad, disminuye la presión que ejerce el líquido. Eso sería el principio de Bernoulli, la respuesta correcta. La 67 dice, es una definición, cantidad de calor que se requiere para elevar la temperatura de una libra de agua de 63 grados Fahrenheit a 64 grados Fahrenheit. Esta es la definición de unidad térmica británica que pertenece al sistema inglés de unidades. En preguntas anteriores se definió caloría y kilocaloría y la definición se parecen entre sí, pero en este caso sería la unidad térmica británica, BTU o British Thermal Unity. La 68 dice, la opción que relaciona correctamente las dos columnas es, tenemos que relacionar, por ejemplo, el inciso A que dice unidad de diferencia de potencial que es el voltio, es decir, el A va con el 4 o 4 con A, y luego la B, unidad de intensidad de campo eléctrico. Aquí sería una de las unidades sería Newton sobre Coulomb, por lo tanto el B va con el 1 o el 1 con el B. Y luego unidad de intensidad de corriente eléctrica que es el ampere, sería el 2 con el C. Y luego el D, unidad de resistencia eléctrica que es el ohm. Y por último, unidad de carga eléctrica que es el Coulomb. Así que es recomendable saber las unidades que miden o que representan en física. Entonces el 1 va con el B, así que sobreviven estos dos. Y luego el 2 va con el C, ya nada más sobrevive 1. Luego el 3 con el E, el 4 con el A, el 5 con el D. Por lo tanto, la respuesta correcta es la que estoy subrayando. Aquí hay un error, ya que en todas dice A, pero se supone que es A, B, C, D y E. Así que la respuesta correcta es el inciso D. Luego la 69 dice la magnitud del vector 50 newtons y menos 120 newton es. Entonces la fórmula para calcular la magnitud del vector es igual a la raíz de la componente X, en este caso 50 newtons al cuadrado, más la componente Y que sería menos 120 newton al cuadrado, raíz de todo eso. Entonces si elevamos al cuadrado 50, 5 por 5, 25, es decir, sería 25 con dos ceros, más, aquí se hace positivo, 12 por 12, 144 con dos ceros, así que sería 2500 más 14400, y luego le sacamos raíz. Entonces si hago la suma de 2500 más 14400, esto va a dar 16.900. Y si sacamos raíz de 16.900, raíz de 16.900, eso va a ser 130. Y con signo positivo, porque como es magnitud, pues tiene que salir positivo, ¿verdad? Entonces la respuesta correcta es el inciso A. Luego la que sigue dice las componentes de la fuerza y nos dan
120 newtons, 60 grados son. Entonces nos piden la componente Fx y la componente Fy. Y sabemos que la componente Fx va a ser igual a la magnitud del vector F por el coseno del ángulo, mientras que la componente de Y va a ser magnitud del vector por el seno del ángulo. Aquí sería 120 newtons para X por el coseno de 60, mientras que para Y va a ser 120 newtons por el seno de 60. Coseno de 60 es 0.5 y seno de 60 sería 0.5 por 120, es decir, de la componente X nos quedaría 60 newtons, y de la componente Y, seno de 60 es 0. Bueno, aquí se multiplica 120 por 0.866, que sería raíz de 3 sobre 2, y esto nos daría 60 raíz de 3. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso B. La 71 dice: sobre un cuerpo de masa igual a 80 kilogramos actúa una fuerza, aquí sería 80 kilogramos, una fuerza de 400 newtons. ¿Qué aceleración proporciona dicha fuerza al cuerpo? Entonces sabemos que aceleración es directamente proporcional a la fuerza e inversamente a la masa, es decir, aceleración es fuerza entre masa, o fuerza igual a masa por aceleración, que es lo mismo. Entonces aceleración va a ser 400 newtons sobre 80 kilogramos. Si elimino un 0 de arriba y un 0 de abajo, es 40 entre 8, y 40 entre 8 es 5. Así que la respuesta correcta es 5 metros sobre segundo cuadrado. Y la 72 dice: ¿cuál es el flujo de una tubería por la que fluyen un volumen de 2.5 metros cúbicos de agua en un tiempo de 50 segundos? Entonces flujo es igual a masa sobre tiempo. Entonces también el flujo es igual a densidad por gasto, y hay que recordar que el gasto es volumen sobre tiempo. Entonces podemos usar esta fórmula de flujo igual a densidad por gasto. Como es agua, esto sería, la densidad es 1000 kilogramos sobre metro cúbico, por el gasto, que sería volumen sobre tiempo, es decir, 2.5 metros cúbicos sobre 50 segundos. Entonces, si hacemos las operaciones, esto quedaría 2.5 entre 50, 0.05 por 1000 daría 50. Por lo tanto, la respuesta correcta sería 50 kilogramos sobre segundo de flujo. La 73 dice: calcula la presión hidrostática debido a una columna de mercurio de 40 centímetros de altura. Nos dan la densidad del mercurio de 13.600 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, presión hidrostática, que es igual a densidad por gravedad por altura. Aquí multiplicamos la densidad del mercurio, que son 13.600 kilogramos sobre metro cúbico, por la aceleración de la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo cuadrado, por la altura de la columna, que son 40 centímetros, en metros son 0.4 metros. Entonces multiplicamos estos datos que tenemos aquí, que sería 13.600 por 9.81 por 0.4, daría 53.366. Es decir, la respuesta correcta es el inciso C. Y luego la 74
dice condición necesaria y suficiente para el equilibrio de traslación de una partícula. Hay que recordar que hay dos condiciones de equilibrio. La primera condición, que es el equilibrio de traslación, mientras que la segunda condición es el equilibrio de rotación. Entonces, para que sea equilibrio de traslación, la condición es que la suma de fuerzas en X sea igual a 0 y la suma de fuerzas en Y sea igual a 0. La 75 dice una masa de oxígeno gaseoso ocupa un volumen de 74, aquí no me deja ver esto, pero supongo que es 74 metros cúbicos, no, centímetros cúbicos supongo, en un recipiente que se encuentra a una presión de 1.5 atmósferas y a una temperatura de 298 Kelvin. Determinar los moles de oxígeno que se tienen. Entonces tenemos volumen, presión, temperatura, nos pide número de moles, así que utilizamos la ley de los gases ideales de PV, presión por volumen, es igual a nRT. Es decir, presión por volumen igual a número de moles por constante de los gases R por temperatura. Como queremos N, despejamos, mandamos del otro lado dividiendo RT y N va a ser PV entre RT. Y esto va a ser 1.5 atmósferas por el volumen. Entonces supongo que es que no me deja ver aquí el volumen, pero es litros. Entonces por las unidades puedo deducir que es litros. 70 litros sobre R, que sería 0.0821 atmósfera litro sobre mol Kelvin, por la temperatura, que sería, ya convertida en Kelvin, está 298 Kelvin. Entonces, si hago las operaciones, esto va a ser 1.5 por 70 y luego eso lo divido entre 0.0821 por 298 y el resultado es 4.29. Resultado final 4.29 mol, el inciso B. Y ya por último, la última pregunta dice: calcula el incremento en la longitud de una barra, es decir, esto es de dilatación térmica. Entonces queremos el incremento en la longitud, es decir, delta L, supongo, de una barra de aluminio de 4 metros de longitud. Esa sería la longitud inicial, 4 metros. Cuando su temperatura cambia, su temperatura inicial es 30 grados centígrados, su temperatura final es 330 grados centígrados, y nos dan el alfa del aluminio, que sería 24 por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos 1. Utilizamos la fórmula aquí de coeficiente de dilatación lineal, que dice alfa es igual a delta L, es decir, cambio en la longitud sobre longitud inicial por delta T. Como queremos delta L, despejamos esto y me quedaría delta L es igual a alfa L inicial delta T. Entonces multiplicamos alfa, que sería 24 por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos 1, por la longitud inicial, que son 4 metros, por el delta T, que es temperatura final menos inicial, quedaría 300 grados centígrados. Se elimina grado centígrado, la unidad grado centígrado con la unidad grado centígrado a la menos 1. Si multiplico la parte entera, sería 24 por 4 por 300, sería 28.800 por 10 a la menos 6, y al final sería 0.0288 metros, es decir, la respuesta es el inciso A.
Y ese sería el resultado de la última pregunta.